Es un placer y un privilegio nuevamente estar con ustedes, queridos hermanos, en esta noche de oración y poder tener este tiempo de edificación a la luz de la palabra del Señor. Reciban un saludo muy cordial, muy afectuoso de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Getsemaní, y de este siervo de ustedes, Pastor Rogelio López. En esta ocasión vamos a tocar un tema un poquito controversial y vamos a hablar sobre la homosexualidad. Y para ello quiero que aliste su Biblia, prepare ahí algún papel, un lápiz por si quiere sacar algunas notas. Vamos a estar en 1 Corintios, capítulo 6, versos 9 al 11. Pero antes de iniciar con la lectura en la palabra del Señor, quisiéramos hacer una oración. Permítame dirigir la oración, únase a mi ruego en esta hora. Padre Celestial, te bendecimos y te alabamos por darnos el privilegio de escudriñar una vez más tu palabra. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu, que nos dé la iluminación necesaria para comprender una vez más los propósitos tuyos para la vida del ser humano. Y capacítanos a través de la instrucción bíblica para ser de bendición en esta sociedad en la cual convivimos, en la cual, Señor, desarrollamos nuestras actividades y podemos influenciar para bien con el consejo que tú nos des en tu palabra y la sabiduría que derrames sobre nosotros para hacer nuestra función de ser las atalayas, los atalayas que tú tienes para dar los avisos de advertencia, de prevención a todo aquel que ponga la atención al mensaje que tú nos compartes a través de este santo libro. Bendice tu pueblo, bendice cada familia y permite, Señor, que salgamos edificados y fortalecidos en nuestra fe. Lo rogamos y agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Cuando usted va allá al capítulo 3 del profeta Ezequiel, ahí encontramos unas palabras que Dios dice a su pueblo, a los que son parte de los que creen en Él y le han recibido como su Dios, los que están en una comunión con el Señor. Y Él dice que su pueblo, cada uno de los que forman parte de su pueblo, tienen una responsabilidad delante de Dios. Él los declara como los atalayas. Y un atalaya, recuérdese que era el que estaba en las torres altas de las murallas de las ciudades y daba el aviso cuando venía el ejército enemigo a querer perjudicar la ciudad. Entonces los atalayas somos nosotros, los del pueblo de Dios, para anunciarle al mundo, para prevenirle, para advertirle, para hacerle saber lo que pueden ser las consecuencias de tomar malas decisiones. Entonces él habla en ese pasaje, capítulo 3, de que estamos para advertirle primeramente a los que son del pueblo de Dios, porque hay siempre gente descarriada, gente que se aparta de los principios que Dios establece en su palabra. Y hay que hacerles las advertencias que Dios dice en su palabra. Y luego nos habla de que somos responsables ante Dios de hacerle saber y de advertirle al que está alejado de Dios para que se acerque, para que venga, para que comprenda que Dios le ama. Entonces tenemos responsabilidad tanto con el creyente como con el inconverso. Y por eso en esta noche vamos a tratar este tema que es muy importante, pero sí un poco controversial por las diferentes opiniones. El tema de la homosexualidad es un tema de debate por las diferentes opiniones que brotan del mismo tema. Debemos recordar que la caída del hombre fue el resultado de una mentira que alteró la verdad revelada de Dios. Pero como le digo, vamos a tocar ese tema porque es necesario e importante que lo toquemos. La palabra de Dios tiene una advertencia para muchas personas, tiene un llamado para que haya un cambio, como vamos a leer en este momento. Vamos a ponerle atención a los versos que vamos a leer y ahí dése cuenta usted al leer la palabra de que hay oportunidad, hay esperanza
hay una manera en la que Dios resuelve ese problema de la homosexualidad. Y vea en el capítulo 6 de 1 Corintios, vamos a leer los versos 9 al 11. Dice la palabra bendita de nuestro Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero vea el verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el Señor por ese mensaje de esperanza para toda persona. Por eso el Evangelio son buenas noticias. Es algo positivo lo que Dios nos da a conocer. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de aliento, es un mensaje de transformación. Pero bien, cuando vamos al contexto de todo esto, vemos allá en Génesis capítulo 3 lo que se conoce como la caída que tuvo Adán y Eva y que les hizo caer en el pecado que debieron haber evitado, sabiendo ya ellos la voluntad de Dios que estaba establecida en sus mentes y corazones. Pero es ahí donde vemos la caída revelada en Génesis capítulo 3. Y cuando eso sucede, cuando eso se llevó a cabo, todos los aspectos del ser humano se afectaron. Se afectó en el ser humano el aspecto físico, se afectó la facultad mental, se afectaron las emociones, o sea, los sentimientos, y se afectó la dimensión espiritual, puesto que de ahí viene el alejamiento, la separación de Dios con el hombre. Y en esta ocasión queremos ver a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, lo que la Biblia nos dice acerca de esto en cuanto a la homosexualidad. ¿Qué nos dice el creador del ser humano? Y aquí está reflejada su voluntad. Tomemos en cuenta que la sociedad ha cambiado. La sociedad se ha vuelto más egocéntrica e individualista. Y vamos a considerar así brevemente lo que es la sociedad de nuestro tiempo, la sociedad de hoy. La sociedad moderna se ha alejado de Dios. Si no hay Dios, entonces todo es permisible. Ese es el concepto que hay en esta sociedad en la cual estamos nosotros inmersos también. Las personas concluyen que están libres para hacer lo que piensen que está bien a sus propios ojos. Esos son los conceptos y la mentalidad que gira en medio de la sociedad de este tiempo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Los límites sociales desaparecen, porque ya no se consideran que existen los absolutos. Todo es relativo. Entonces, con esa mentalidad también los absolutos de Dios se vuelven relativos. Y ese es el problema que tiene la sociedad. Otra cosa que afecta esa clase de mentalidad y de conducta y de reacción de la sociedad es de que los padres participan cada vez menos en la crianza de sus hijos. Esto origina la ausencia de los patrones normales de masculinidad y feminidad. Además se exponen estos jóvenes, estos niños, estos adolescentes a los medios de comunicación desde su edad temprana y sin control. Y esto ejerce una influencia en extremo dañina sobre los jóvenes. Recordemos que estos medios de comunicación
no presentan un patrón sano de masculinidad y feminidad. Aparte de esto, existe dentro de la sociedad una campaña, fíjese bien, de las Naciones Unidas, un organismo internacional, para imponer esta nueva ideología de género, que gran número de personas acepta, porque están dentro de ese mismo ambiente. Vemos pues entonces que el ser humano se ha apartado del diseño original de Dios. Pero acuérdense que hemos leído en este texto de 1 Corintios, capítulo 6, versos 9 al 11, que esa distorsión puede ser corregida. Ahora bien, ¿qué dice Dios respecto a la homosexualidad en su palabra? ¿Qué dice Dios respecto a la homosexualidad en este santo libro, la Biblia? Porque acuérdense, aquí está, dada a conocer la voluntad de Dios. Pero ¿qué nos dice Dios con respecto a la homosexualidad? Dios asigna un rol primario, fíjese bien, esto es muy importante, a los padres de familia, a los cabezas del hogar, para educar a sus hijos. Ellos son responsables delante de los ojos de Dios. Los padres ante Dios somos responsables de nuestros descendientes biológicos y de transmitirles a ellos la fe. Somos responsables de transmitirles, por así decir, la fe a la próxima generación. Y vea lo que nos dice aquí en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Dios deja plasmado algo que es un principio que se ejerce siempre y que tiene relación con los hogares. Acuérdense que somos el pueblo de Dios y la Biblia es algo que ayuda a la instrucción y buena administración de lo que tiene el pueblo de Dios como responsabilidad delante de Dios y delante de la sociedad. Entonces Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, ¿qué nos dice? Vea lo que dice a los padres de familia, tanto a la madre como al padre, porque ellos son los que dirigen el hogar, ellos son la cabeza del hogar, y a ellos se dirige Dios en su palabra, porque está determinando una responsabilidad. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Eso indica que es constantemente que se debe estar haciendo ese trabajo. Esa responsabilidad es suya, querido padre de familia. Esa responsabilidad es suya, querida madre de familia. La iglesia solamente es un complemento de lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos en nuestros hogares. Así es de que los padres somos responsables delante de Dios de educar a nuestros hijos sobre los mandamientos de Dios. Esa es la tarea de los padres. Y una vez más les repito, no es tarea de la iglesia, ni es tarea del gobierno, ni es tarea de centros académicos. Es una tarea y responsabilidad de cada padre de familia. Confróntese con la Biblia. Confrontémonos con la Biblia. Para eso es que la Biblia nos sirve, para ver qué es mi responsabilidad, cuáles son mis deberes, cuáles son mis obligaciones que yo debo cumplir ante Dios y en beneficio de mi familia. Y aquí fue claro el Señor al darnos a conocer Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. También vamos a otro libro antiguo testamentario. Vamos al libro de Proverbios para poder ver que tenemos un contexto que refuerza lo que estamos diciendo en este momento. Vamos al libro de Proverbios. Ahí vamos a encontrar otra orientación, otra instrucción que Dios nos da en su palabra. Vamos al libro de Proverbios y ahí tenemos en el capítulo 22, Proverbios capítulo 22, verso
número 6. Dice así la palabra bendita del Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿qué nos indica esta porción bíblica? ¿Qué nos indica Dios en su palabra a través de esta lectura en Proverbios 22:6? Nos indica que la orientación que el niño recibe de sus padres le permitirá desarrollar un sistema de vida que le permitirá llegar a viejo sin apartarse de él. Y esa es la función y el deber, responsabilidad de los padres. Instruir a nuestros hijos en lo que es la voluntad de Dios. Ahora bien, ante Dios, a la luz de su palabra, podemos darnos cuenta que la homosexualidad, Dios la considera un pecado contra Dios. La homosexualidad es pecado contra Dios. Todo lo que no honra a Dios o a su diseño es pecado. Vemos a la luz de la Biblia que la homosexualidad no toma parte ni forma parte del plan de nuestro Dios como creador. No forma plan ni parte del plan del creador. Génesis 1:27. Vamos a Génesis 1:27 y vamos a considerar qué nos dice la palabra del Señor ahí en ese verso. Estamos viendo lo que Dios dice acerca del pecado y por cómo se constituye en pecado la homosexualidad. Vemos lo que dice Génesis 1:27. Ahí tiene usted su Biblia, ábrala por favor. Y crió Dios al hombre, oiga esto, a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Y mire cómo termina el verso. Varón y hembra los crió. O sea, únicamente dos sexos. Varón y hembra. Crió Dios. Dios crió dos géneros con características internas. Y eso se conoce como genotipo. Y características externas que se conocen como fenotipo. Y son propias de cada uno. Ahora ve al verso 28, aquí en el mismo capítulo. Capítulo 1 de Génesis, verso 28. ¿Qué determina Dios después de haber creado varón y hembra? Y los bendijo Dios y les dijo, oiga, estas son palabras de Dios, es el propósito de Dios. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero las dos palabras claves aquí, en este caso, en este contexto, son fructificad y multiplicaos. Esa es la orden de Dios. Eso es lo que Dios desea y lo que Dios espera de los seres humanos cuando forman su hogar. Fructificad y multiplicaos. La única manera de llevar a cabo este mandamiento es si las personas que se unen poseen órganos sexuales que les permitan acoplarse y luego reproducirse. Y esto lo confirman también, porque esto usted puede decir, pero eso es bíblico, eso es solo para los religiosos. No, eso es para toda persona, porque esa es la voluntad de Dios para toda la humanidad. Sean creyentes o no sean creyentes, esta es la voluntad de Dios y con ese propósito fueron hechos los seres humanos, para la procreación. Y eso lo confirman también los estudios científicos, como la biología, la embriología y la genética, que demuestran que solo hay dos sexos. Ahora bien, veamos algo más a este respecto en cuanto a la prohibición del Creador. Y eso lo expresa él
en Levítico. Vamos a ver ahí, estamos en el Antiguo Testamento. Vamos a Levítico. Y miremos el capítulo 18. Perdón, 18. Primero veamos el capítulo 18, verso 22. Capítulo 18, verso 22. Ahí está la prohibición que Dios ha establecido para toda la humanidad. No solo para su pueblo, eso es para toda la humanidad. ¿Qué dice el verso 22? No te echarás con varón como con mujer. Es abominación, algo que Dios detesta, algo que Dios no permite, no acepta. Es abominable ante los ojos de Dios tener esta clase de relación sexual. No te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación. Pero vamos al capítulo 20 también de Levítico, ese mismo libro ahí. Vamos al verso 13. Vea lo que dice Levítico 20:13. No, 20:13, permítanme. Vamos a ver, 20:13. Si alguno, dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Vea, esas son las consecuencias. Eso es lo que Dios ha determinado. No es el hombre, no es la sociedad, porque la sociedad está más perdida, como dicen en mi país, que los hijos de la Llorona. Pero estamos buscando de Dios porque somos los atalayas. Y es nuestro deber compartir esto con las personas. Lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar, el mensaje no es nuestro. Nosotros somos los atalayas, los que advertimos, los que damos a conocer lo que es bueno, lo que es malo, lo que Dios ha determinado como bueno, lo que Dios ha determinado como malo. Pero el que decide es la persona, porque no la podemos obligar tampoco. Pero sí nuestro deber es ante Dios y ante la sociedad advertirles de las consecuencias y resultados que puede traer una mala actitud delante de Dios y dentro de las relaciones que Dios ha especificado cómo se deben de llevar a cabo. Así es de que, querido hermano y querido amigo, usted y yo estamos comprobando bíblicamente que Dios rechaza la homosexualidad. La homosexualidad ofende a Dios porque rechaza su diseño y degrada la imagen de Dios en la persona que actúa de esa manera. Esto sucede también con la fornicación, sucede también con la promiscuidad y con la pornografía, que son pecados contra el cuerpo y forman parte de la distorsión de la sexualidad humana. Actualmente la sociedad, querido hermano, querido amigo, ha perdido los frenos, por así decir, y ha abandonado el sentido de culpa y de la vergüenza. Lamentablemente a esos extremos se ha llegado ya. Y se ha dado rienda suelta a otras prácticas pecaminosas que van en aumento. Esto va a seguir. Pero para eso estamos nosotros, para anunciarles, para hacerles ver que están en un problema grave y grande delante de Dios, el creador de todo lo que existe. Y que deben venir a una reflexión. Esperamos ser de bendición para usted. Recordemos que nuestro texto con el que iniciamos en 1 Corintios, vamos a volver ahí un momentito. 1 Corintios, capítulo 6, verso 9. 1 Corintios 6, 9. Ahí en ese verso, esa porción de versículos, cuando lo leímos, y lo vamos a volver a leer mejor, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores
heredarán el reino de Dios. Pero vea el verso 11, ahí está. Al leerlo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos hace reconocer que en la congregación de Corinto, porque esa carta está dirigida a los corintios, posiblemente había algunos que fueron homosexuales en el pasado, a quienes Cristo había redimido. Y ese es el mensaje de esperanza para usted. Es el mensaje de esperanza para todas las personas que oyen el mensaje de Dios. Porque es Dios llamándoles para que se arrepientan de esa clase de actitud, de esa clase de conducta, de esa clase de práctica. Y vea el verso 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todos, a la luz de estos textos y a la luz de esta palabra de Dios, todos, tanto el heterosexual como el homosexual, necesitan arrepentirse de pecado. Necesitan el perdón de Dios a través del sacrificio penal y sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo pagó la pena y murió en nuestro lugar. Y toda persona que viene en arrepentimiento debe confesar también públicamente a Cristo como su Señor y Salvador. De esa manera, la Biblia nos dice, y es nuestra experiencia personal, de que una persona nace de nuevo. Y cuando nace de nuevo, como nos dice aquí en 2 Corintios, vamos a buscar ahí para que vea lo que Dios dice también al respecto, porque hay esperanza. El Evangelio es un mensaje de esperanza, de consolación, de fortaleza, de reflexión. Y entonces en 2 Corintios 5:17 se nos dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso está involucrado en el nuevo nacimiento. Te nace de nuevo por la fe en Cristo Jesús, viniendo en arrepentimiento de esa conducta, de esa práctica, de esa manera de vivir que no es la correcta delante de los ojos de Dios. Y usted recibe el perdón de Dios y confiesa públicamente que Jesús ahora es su Señor y Salvador y que va a vivir de acuerdo a su voluntad y propósito. De esa manera usted nace de nuevo. Y Jesús le dice aquí, Dios le dice a usted y le garantiza que si usted está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando una persona entrega su vida a Jesús, el Espíritu Santo de Dios la comienza a transformar a través del proceso de santificación y le concede la naturaleza que piensa y siente de manera distinta. Mire lo que dice Romanos, y trato de leerle para que vea que Dios es el que tiene el mensaje. Dios es el que le está dando a conocer a usted, que me escucha, que me ve. Porque el mensaje es de Dios, yo solamente se lo estoy comunicando a usted. Estoy tratando de que usted comprenda el propósito de Dios para su vida y que experimente ese cambio que Él puede producir en usted. Romanos 12:2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en usted si usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, viniendo en arrepentimiento y fe, recibiendo el perdón de Dios. Y el Espíritu Santo empieza esa transformación y sucede lo que nos dice aquí, la palabra de Dios en Romanos. Así de que Dios no solamente le enseña a usted cuál es el mal que se está padeciendo, sino que le da la medicina para la cura de ese mal. Son males espirituales, pero tienen cura,
porque Jesucristo es el que puede sanar toda enfermedad espiritual. Por eso Él murió en la cruz. Y al morir, dice que nosotros fuimos sanados espiritualmente. Y eso es lo que el mensaje de Dios le da a conocer a usted. Y le da a conocer a toda la sociedad, a toda la humanidad. Dios le ama, no se olvide de eso. Dios le ama. Y por eso le da una oportunidad para que usted venga. Y aunque ahora le moleste un momentito, le moleste un poco lo que le estamos diciendo y lo que Dios ha dicho en su palabra, pero es con el propósito de que usted reciba el beneficio que Dios tiene para usted. Y su vida sea una vida transformada, una vida cambiada, una vida nueva. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De usted depende. Usted decide si quiere ser una nueva criatura. Nosotros solo le comunicamos lo que es la voluntad de Dios y lo que Él hizo en beneficio suyo a través de su Hijo Jesucristo. Así es de que hay esperanza. Volvamos a nuestro Dios. Si es que estamos en prácticas abominables, volvamos a nuestro Dios. Padres, con esto quiero concluir. Instruyamos a nuestros hijos. Tenemos una responsabilidad delegada delante de Dios y por Dios mismo. Por eso les motivo, les insto a que instruyamos a nuestros hijos. No dejemos que los absorba la sociedad liberal en que vivimos. Recordemos que somos el pueblo de Dios. Y eso que nos permita ver una generación distinta, diferente, dentro de ese ambiente corrupto que hay en la sociedad. Pero Dios está preservando su pueblo. Que surjan nuevas personas de los hogares cristianos, acatando las órdenes, los principios, las instrucciones que Dios nos deja en su palabra. Dios les bendiga y gracias por su atención. Y esperamos que Dios toque corazones con su Santo Espíritu y el consejo de su palabra para aquel que no está caminando de una manera correcta en el proceso de su vida. Dios les bendiga. Tengan buena noche y gracias una vez más por darme el privilegio de entrar a sus hogares.